Bienvenidos a su devocional Hablemos con Dios, un tiempo de devoción, amor y reflexión con el Señor. Bendiciones, familia, te saludo desde la isla de Tenerife. Gracias por acompañarnos en estas reflexiones diarias. Quiero compartir contigo lo que he aprendido sobre las cualidades que el Espíritu Santo desarrolla en los creyentes. La referencia bíblica está en el libro de Gálatas 5, del 22 al 23. Hoy estaremos hablando de la paciencia. Hace un tiempo en redes sociales se puso muy de moda un video que consistía en dejar a un niño frente a un dulce. Y el niño debía esperar para comérselo hasta que el adulto volviera. Se le dejaba solo unos minutos y si el niño era paciente, se le recompensaba no con uno, sino con 2 dulces. Pues resulta que este video, que seguramente lo viste en redes, viene de un experimento que hicieron en Estados Unidos hace unos años atrás. En el caso del experimento, no buscaba ver cómo era la reacción de los niños frente a algo que deseaban, sino que algunos años más tarde, los científicos volvieron a contactar con los chicos, con el objetivo de ver cómo les había ido sus vidas y qué había pasado con ellos. Y lo que descubrieron les impresionó, porque resulta que los niños que fueron capaces de esperar el tiempo necesario para comer el dulce, les fue mucho mejor en la vida que a los que fueron más ansiosos. Esto es un dato muy interesante. El filósofo Aristóteles decía: la paciencia es amarga, pero su fruto es dulce. Creo que todos estamos de acuerdo que la paciencia es buena y necesaria, pero qué difícil es vivirla. Dios, a través de la Biblia, nos enseña, en cambio, cómo Él es muy paciente. Yo personalmente, si por algo estoy muy agradecida con Dios, es por su paciencia conmigo. Incluso me gustaría que hagamos algo. Antes de seguir profundizando en este tema, quiero que nos tomemos unos minutos para que podamos pensar en lo paciente que ha sido Dios con nosotros. Incluso, si quieres, puedes pausar este video, pero tómate unos minutos para pensar en esos momentos en el que Dios ha sido paciente. Por ejemplo, cuando prometiste que harías algo y no lo has cumplido. Qué paciente ha sido el Señor hasta esperar que cumplas tus promesas. Cuando quizás hemos fallado y hemos dicho: Señor, esta es la última vez, no lo vuelvo a hacer. Sin embargo, el Señor va a buscarnos después de cada caída, de cada error. Cuando hemos sido necios, cuando el Señor nos advirtió 1, 2 y 3 veces que no hiciéramos eso, que no lo hiciéramos de esa manera. Sin embargo, nosotros lo hicimos y después el Señor ha tenido que nuevamente recogernos en sus brazos. Cuando quizás nos rebelamos, cuando peleamos contra Él y le dijimos un montón de cosas y quizás incluso hasta le ofendimos, peleamos y ¡wow! Qué paciente ha sido el Señor con nosotros. Qué increíble la paciencia que el Señor tiene con cada uno de nosotros. Ahora imagínate eso multiplicado por millones de personas que hay en el mundo. Todavía hace que admiremos mucho más la paciencia de nuestro Dios. Cuando Él nos hizo a su imagen y a su semejanza, deseaba ver algo de paciencia en nosotros. Pero desde el principio, con el ejemplo de Adán y Eva, nos damos cuenta que nosotros, por nuestras propias fuerzas, no tenemos la capacidad de ser pacientes. La tentación que le puso Satanás a Eva fue: ¿quieres ser como Dios? ¿Quieres saber todo lo que Él sabe? Pues come de este fruto. Una propuesta a la que Eva no se pudo resistir y cayó. Y no solamente cayó Eva, sino también hizo caer a Adán. Pero no solamente cayeron ellos, caemos todos. Todos nosotros caemos en esa trampa a diario y constantemente, porque tenemos un afán, y es el afán de tener el control de las cosas.
Caminar en esta vida de la mano de Dios es entender que no necesitamos saberlo todo, que no podemos tener el control de todo y que muchas veces Dios nos va a pedir paciencia. No porque le quede grande el problema o porque no sepa cómo resolverlo y necesite tiempo, sino por el mismo motivo por el que un bebé tarda 9 meses en la barriga de su mamá, o por el motivo que un árbol tarda años en crecer, porque necesita vivir procesos de crecimiento. Hebreos 6, versículo 12 dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. La paciencia y la fe es algo característico de aquellas personas que van a ver las promesas de Dios. Hay un hombre en la Biblia que entendió esto, y fue David, un simple pastor de ovejas que se entretenía tocando el arpa y componiendo himnos al Señor en sus tiempos libres, cuyo padre no estaba muy orgulloso, pues de este muchacho, que después se convirtió en el segundo rey de Israel, fue visto por Dios. Y Dios no solamente lo buscó para que él fuese rey, sino que por medio de él, Dios produjo el linaje de Jesús. Hizo que a través del linaje de David naciera nuestro Señor Jesús. ¿Qué encontró Dios en David? ¿O qué buscaba Dios formar en el corazón de David? Pues fe y paciencia. Por eso dice que los que esperan con paciencia heredan las promesas. Lo mismo que vemos en David y lo que Dios formó en David es lo que el Señor quiere formar en nosotros hoy. David no fue el único personaje de la Biblia donde Dios formó su carácter para ser paciente. Tenemos a muchos otros hombres como Abraham o Moisés e incluso los 12 discípulos. Pero si alguien es nuestro ejemplo de paciencia, es nuestro Señor Jesús. Cuando Él en la cruz estaba ahí viviendo todo lo que significaba el peso del pecado, el maltrato, y muchos estaban contemplando y viendo su dolor y se alegraban por eso, Jesús dijo lo siguiente: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¡Wow! ¡Qué fortaleza y qué paciencia para soportar todo lo que se le vino! Jesús, siendo Dios, no buscó librarse de las pruebas, las enfrentó y las vivió en carne propia para darnos ejemplo. Romanos 8, versículo 11 dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. El Espíritu Santo fortaleció a Jesús para soportar la cruz. Y es lo que nos quiere fortalecer hoy también a nosotros. Dios, por medio de David, nos deja un salmo que nos dan algunas recomendaciones para saber lidiar con la impaciencia, para poder saber lidiar con esa espera. Y quiero que me acompañes entonces o que me escuches el Salmo 37, versículo del 1 al 9, dice así: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Para mí este salmo nos dice muchas cosas que podemos hacer mientras esperamos con paciencia que se cumplan las promesas de Dios.
Y lo primero que quiero resaltar de esto dice que tenemos que dejar la envidia. No tengas envidia. Tenemos que aprender a manejar la envidia. Y sí, has oído bien. A muchos nos cuesta reconocer que hay envidia en nuestro corazón. Pero si tú estás triste y afligido porque tu vida no progresa de la misma manera que los demás, o tú no ves lo que Dios está haciendo a través de tu vida como Dios lo está haciendo en la vida de los demás, ¿tú qué crees que es eso? Así que tenemos que hablar con el Señor, con lo que se esté navegando en nuestra mente, en nuestro corazón, para que el Señor nos ayude a manejar eso. Otro punto que también el salmista nos decía es confía. La confianza requiere dejar de pensar cómo Dios va a hacer las cosas o qué debo yo de hacer. Confiar se trata de esperar sin anticiparme en mis pensamientos. Y aunque no creas que eso puede ser posible, sí se puede. Cuesta, pero con el Señor se puede. El salmista también decía, deleítate. Aunque ser paciente parezca a veces una tortura, el Señor dice, piensa en mí y lo que yo soy capaz de hacer y podrás experimentar otra cosa. Te quiero poner un ejemplo. Imagínate unos padres que esperan la llegada de su hijo. Y el médico les dice que el embrión que está creciendo en la barriga de esa mujer no está creciendo bien. Cuando tú no crees ni confías en Dios, cada día va a haber un miedo terrible de lo que pueda pasar, porque tu única esperanza son los médicos. Pero cuando confías en Dios y lo que Él es capaz de hacer, cada vez que aparezca el miedo, tú piensas, pero mi Dios es poderoso, resucitó muertos, sanó enfermos. Tener presente a Dios no hará que desaparezcan tus miedos, pero tus días se convertirán en días más llevaderos, al punto de que habrán días que a veces podrás gozarte en la presencia de Dios. Y a eso es a lo que se refiere este salmo. También nos dice, encomienda. Cuando tú le dejas tu coche a un mecánico porque está dañado, tú confías que Él sabe lo que hace y que va a arreglar lo que está fallando. Pues así como confiamos en personas, eso es lo que tenemos que hacerlo con Dios. Debemos aprender a dejar las cosas en las manos de Dios y dejar que el Señor se encargue. Pero si yo estoy constantemente diciéndole al Señor cómo hacer las cosas, yo no estoy encomendando mi camino. Tengo que dejar las cosas en manos de Dios y esperar que Él haga lo que tiene que hacer, porque Él sabe perfectamente cómo, cuándo y de qué forma hacerlo. Lo quinto que quiero resaltar de este salmo es guarda silencio. La espera no siempre significa quédate quieto. Hay cosas que debemos esperar sin dejar de hacer lo que Dios nos pide. Pero para saber cuándo debo o no actuar, yo debo aprender a guardar silencio, que lo que quiere decir es callar mis pensamientos, callar mi voz interna y pasar tiempo en la presencia de Dios para oír lo que Él quiere que haga. Si hay algo que no tenemos claridad, pues guardemos silencio para escuchar su voz. Muchos esperan que Dios les dé un trabajo desde el sofá de su casa, y ese no es el tipo de paciencia a la que Dios se refiere. Hay esperas que requieren quietud, pero hay esperas que requieren diligencia, acciones. ¿Cómo sé cuándo hacerlo? Pues tengo que guardar silencio en la presencia de Dios para descubrir qué es lo que Dios quiere que yo haga. Lo sexto y último punto dice, deja la ira y desecha el enojo. Cuando la impaciencia se mezcla con la ira, lo más probable es que dé como resultado malas decisiones. Decisiones incluso que pueden venir con graves y grandes consecuencias. Así que si tú estás pasando por algo así, busca primero que Dios tome el control de tus emociones, no actúes ni tomes decisiones hasta que puedas dejar la ira y el enojo en las manos de Dios. Porque créeme que si tú te dejas llevar por eso
eso no va a traer ningún buen resultado. Finalmente, Dios, por medio de David, nos deja escrito lo que leíamos antes en el pasaje de Hebreos. Los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Aunque sea más difícil ser paciente, nos da mejores resultados. No solo lo dice la Biblia, lo afirman los filósofos como Aristóteles y los científicos de nuestros tiempos. Si aún después de escuchar esta enseñanza te sigue siendo muy difícil vivir esto y ser paciente, me gustaría invitarte a que tomes de tu tiempo cada día y leas este salmo y medites una y otra vez, las veces que sean necesarias, porque yo sé que hay cosas que solamente Dios y su palabra pueden cambiar. Así que deja que la palabra de Dios te cambie. Vamos a orar, familia, para terminar. Señor, hoy me acerco a ti, reconociendo que muchas veces en mi vida sigo teniendo el comportamiento de Adán y Eva. Quiero ocupar tu lugar, quiero manejar yo las cosas, quiero saber lo que va a pasar para anticiparme. Pero tú no me pides nada de eso, Señor. Solo esperas que yo tenga fe y paciencia mientras tú estás obrando. Si aún Jesús, siendo Dios, se sometió a ti y a tus tiempos, ¿cuánto más, Señor, no lo debo hacer yo? Por eso hoy te quiero rendir mis pensamientos, te quiero rendir mis deseos. Si hay envidia en mi corazón, si me cuesta confiar, si quizás aún no te conozco lo suficiente para deleitarme en tu soberanía, Señor, ayúdame. Ayúdame hoy, por favor, porque quiero poder encomendar todas las cosas que se escapan de mi control en tus manos. Quiero poder dejarlas sin querer manejarlas yo. Quiero aprender a guardar silencio, Señor, y esperar en tus respuestas. Hoy también, Señor, quiero someter mis emociones, sobre todo la ira y el enojo, a tu voluntad. Porque ya no quiero vivir yo, sino quiero que Cristo viva en mí. Así como claman los salmistas, Señor, hoy clamamos por ti y te pedimos que nos ayudes. Ayúdanos, Señor, a ganar las batallas de ansiedad, las batallas de impaciencia, Señor. Ayúdanos, Señor, a saber esperar en ti, porque sabemos, Señor, que es lo mejor. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, por un día más de vida que me regalas. Fortalece mi mente y mi corazón en tu palabra para que yo pueda esperar y poner mi confianza en tus procesos. Te bendigo y te alabo, y en tu presencia nos quedamos en el nombre de Jesús. Amén. Familia, un gusto estar contigo por aquí. Esperamos verte en los siguientes devocionales, y si nos puedes regalar tu comentario y compartir, sería genial. Un abrazo, que tengas un lindo día. Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos en nuestro tiempo devocional Hablemos con Dios, que se transmite de lunes a viernes a las 6 de la mañana, hora española. Además, si quieres más información, puedes visitar su sitio web www.cefa.org. Y si este mensaje te resulta de bendición, simplemente darle me gusta, compartirlo y suscribirte. ¡Que Dios te bendiga!